sabía que había fanáticos alrededor del mundo que estarían viendo nuestro trabajo, particularmente porque estábamos creando animación por computadora y éramos muy escépticos. Estaban preocupados de que usáramos algunas cosas de las que estás diciendo, por ejemplo, tener a Charlie Brown usando su iPhone o haciendo twerk o siendo como buena onda y moderno, pero yo siempre he creído que estos personajes no no tienen tiempo. Y cuando Schultz los hizo, esto se trataba de la interacción humana. Y lo que me impresionó cuando trabajé en esta película es que la historia, como puedes ver, tiene a una niña pelirroja y los primeros sentimientos de Charlie Brown de, oh, por Dios, ¿qué se siente el sentir a alguien? Mi hija estaba entrando a la secundaria y tuvo su primer enamoramiento. Y ella regresó de la escuela y me dijo, oh, me habló y es que estaba flotando en el aire. Y 2 días después yo pasé y me dijo, no, es que no, me dijo hola. Y entonces estaba muy triste y me di cuenta, esto no ha cambiado en la historia. Esos sentimientos son universales. Y esta es la belleza de lo que creó Charles Schulz. Yo me sentí como de, bueno, queremos hacer una película que no caduque. Así que no vamos a tener a Charlie Brown con un iPhone, porque si la vemos dentro de 3 años vamos a decir, oh, mira, qué pasado de moda se ve esto. Tenemos que concentrarnos en los personajes, en sus sentimientos y emociones. Y fue muy fácil para mí decir, no, no vamos a hacer algo con ese tipo de humor o con ese tipo de referencias de la cultura pop, porque estos personajes son interesantes y entretenidos en sí mismos, no lo necesitan. Ese fue mi sentimiento y también fue el sentimiento de Craig Schultz. Y en términos de mi personaje favorito, cuando yo era un niño, era ese momento, era Snoopy y era ese baile. Yo te diría que cambió al hacer esta película y mientras trabajábamos en esta película puedes ver que fue un reto técnico. Este ha sido una de las películas más complicadas en el aspecto técnico en las que he trabajado. Puede parecer sencillo en la pantalla, pero mientras trabajábamos había días que no funcionaban las cosas. Era como Charlie Brown que se enredaba en el cometa, en la cuerda del cometa. Pero éramos como Charlie Brown. Si algo no funcionaba un día y era realmente muy malo, bueno, seguiríamos trabajando con Charlie Brown el día siguiente para recordar hoy es el día en que encontraremos la solución. Y teníamos una actitud muy positiva. Así que Charlie Brown se ha convertido en mi personaje favorito. Bueno, me parece que lo que pudimos agregar, número uno, es el hacer una película animada, una nueva historia, no solamente el contar una historia vieja de Snoopy, sino contar una historia nueva con Charlie Brown y con Snoopy. Y al crear una película animada en 2015, me pareció que podíamos hacer que el mundo fuera visualmente más interesante, más complejo. Realmente el hacer sentir el mundo de Charlie Brown como si este mundo existiera e invitamos a la audiencia al venir por 90 minutos y ver cómo se ve este mundo de Charlie Brown, cómo se ve el estar dentro de la imaginación de Snoopy. Pudimos crear algo que sería más grande de lo que ya habíamos visto antes en cualquier especial de Snoopy y Charlie Brown o en cualquier película. Hicimos una entrevista en donde revisamos su vida completa y cuando hablamos acerca de las películas, porque ya se habían hecho varias películas, y dijo, bueno, me siento como que la audiencia va a esperar más cuando vayan al cine y lo podía notar en su voz que ellos habrían podido hacer más con esas películas animadas. Y para mí esa era la pista. Yo quería crear algo que hiciera que las personas quisieran ir al cine, a la pantalla grande, algo hermoso, que la animación, que los personajes que todos conocíamos y recordábamos fueran hermosos. Y esto es algo que pudimos traer. Otra cosa que nosotros estábamos buscando al decir esta película era que podíamos ver a Charlie Brown durante 50 años en el cómic y pudimos ver detalles a los que no siempre notamos. Podíamos ver los fracasos de Charlie Brown, cómo se enreda en la cuerda del cometa, como sus desastres en el fútbol, pero realmente pudimos notar también que es muy amable y paciente, y esto es algo que sale en el cómic. Con su hermana Sally, ella siempre lo empuja para que haga cosas muy locas, y él siempre es muy amable con ella.
Y en cada fracaso podemos ver que el día siguiente o la semana siguiente él dice, bueno, este es el día que lo voy a hacer, lo voy a intentar de nuevo. Y en esta película queríamos realmente resaltar estas cualidades que él tiene. Y hay dos cosas que tal vez pueden ser un poco nuevas. El personaje Fifi, que es el amor de Snoopy en la película, que no es que solo fue mencionado en el cómic, solo fue mencionado su nombre, pero el personaje se ve un poco como el estilo de Bill Melendez de dibujar, así que diseñamos a Fifi para que se viera como Charles Schulz, como el estilo de Charles Schulz, y fue la primera vez que tenía un gran papel, un gran rol en una película para cines. Y les diré una historia interesante de Chenoweth. Él tuvo un papel en Broadway y ganó un premio por eso. Y él se convirtió muy apegado a la familia Schultz. Así que ella tiene una gran conexión con Snoopy y Charlie Brown, así que realmente estaba muy feliz de que ella pudiera ser la voz para Fifi. Y en Snoopy y Woodstock realmente son los esfuerzos de sonido, no son palabras, pero hizo un trabajo maravilloso. Así que estas son algunas de las cosas. En términos de qué haría después, tuve la oportunidad de trabajar con dos de mis favoritos, Peanuts y Dr. Schultz. Ya mencionaste otro, pero ya sé que eso nunca sucederá, pero mi otro favorito es Calvin Hobbes. No sé si algún día quisieran hacer una película, pero si quieren hacer una película, sí, estaré aquí listo para hacerlo. Bueno, trabajar con Craig y Brian fue genial. Yo no solamente trabajé con ellos, sino que gané amigos, porque fuimos muy cercanos y son artistas apasionados. Así que nos juntábamos, discutíamos acerca de la historia y estábamos apasionados acerca de las ideas y juntos siento que logramos hacer que la película cobrara vida porque ellos recordaban y conocían también el trabajo de su padre o de su abuelo. Y yo trabajo en animación, así que logramos crear esta unión de traer todo este humor y los personajes y la animación que yo estoy tan acostumbrado a hacer con el equipo de arte y su comprensión que tenían acerca de Snoopy y Charlie Brown. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Sí, hay una escena de acción muy divertida con Snoopy. Él está tratando de encontrar a Fifi y el varón rojo se la ha llevado a donde él tiene sus aviones. Así que Snoopy lo está persiguiendo y el varón rojo es realmente un piloto muy talentoso. Pero Snoopy se atora hasta arriba de la Torre Eiffel. Eso es muy divertido, hay muchas risas con mucha acción. Sí, espero que sigan viendo Snoopy. Cuando comenzamos a ver esta película, yo quería hacerla para una nueva generación y Craig Schultz también lo quería. Él se daba cuenta, él quería mantener el legado de su padre vivo para las futuras generaciones. Y la mejor manera de hacer esto era en una película animada. Lo siguiente que haríamos en cualquier película era presentar estos personajes para niños que no los conocían, que no conocían a Snoopy y a toda la pandilla, o que tal vez no conocen a Linus y a todos los otros personajes. Esta película les presentaría a estos personajes y me parece que son maravillosos. En la animación siempre busco grandes historias y las grandes historias vienen de grandes personajes. Para mí, estos son los mejores personajes que se han creado en términos de cómics que he visto, de otras películas animadas. Están tan bien definidos. Y cuando los juntas como Lucy, pones a Lucy en una escena como Charlie Brown en la cabina psiquiátrica, es chistoso porque ella es tan poderosa y mandona, ella lo sabe todo. Y estas cosas sí van a impactar a las nuevas generaciones porque los personajes son niños. Cuando yo era joven sentía que Charlie Brown era como yo y que los personajes eran como mis amigos. Así que esa es mi esperanza. Bueno, espero que habrá espacio para diferentes estilos de animación. Lo que es importante son las grandes historias. Y lo que he visto ahora en la animación es que hay un hermoso periodo en donde vemos animadores explorando diferentes técnicas. Tenemos 20 años de animación computarizada donde queremos que las cosas sean muy realistas
durante estos 20 años y ahora estamos viendo nuevos estilos. Y esto es lo que es muy emocionante acerca de trabajar en esta película. Estamos pensando acerca de animadores 2D. Sí tenemos animaciones 2D en la película. Cuando Charlie Brown piensa acerca de algo en esta burbuja de pensamientos, todo es un dibujo 2D. Así que realmente hay una gran oportunidad de mezclar las técnicas mientras seguimos avanzando. Me parece que hay espacio para todo. Pero la historia tiene que ser atractiva y el mundo tiene que ser interesante, tiene que ser visualmente interesante. En términos de la universidad que los animadores tuvieron que tomar, ellos comenzaron dibujando a los personajes y lo hicieron así. Tenían que dibujarlos, tenían que entender cómo sería crear a Charlie Brown para que se pareciera a Charlie Brown y que Snoopy se pareciera a Snoopy. Así que tuvieron que aprender a dibujar, tuvieron que aprender acerca de la historia de Charles Schulz. También vieron los especiales de televisión para entender la animación y después comenzaron haciendo pruebas de animación con este estilo con la ayuda de los supervisores que eran como sus maestros. Y así funcionaba el curso. En términos de la música, tuvimos una gran oportunidad de trabajar con Christoph Beck. Él es el compositor del grupo y él es el compositor de la película Frozen. Y la conversación al inicio eran de el enfoque a la historia. Queríamos que esto fuera algo adicional a la película. Y sabíamos que habría momentos en los que tendríamos jazz, composiciones maravillosas de jazz que ayudarían a contar la historia, como en el principio de la película, donde están patinando. Aquí podemos ver a Lucy, todo su equipo. Estamos abriendo esta película con música de piano de Garotti. Esto era perfecto para esa escena. Hay otros momentos en la película en donde Snoopy está volando, por ejemplo, aquí, en donde queríamos una orquesta completa con unas emociones muy poderosas. Así que Christoph Beck escribió la música usando una orquesta entera. Después tenemos a Meghan Trainor como artista contemporánea, porque teníamos algunos momentos en que los niños van a la escuela a bailar y lo perfecto es tener música creada por alguien que realmente conoce ese baile. Para mí teníamos esta combinación maravillosa de tener música contemporánea, de tener a Vince Guaraldi, los clásicos, y música que le trae emociones a la historia. Bueno, tuvimos que hacer varios de esos en la película. Yo diría que uno de mis favoritos son los niños bailando, porque hay un niño que está como así. Tuvimos que recrear estos bailes, pero tuvimos que agregarles unos pocos. Me parece que en esta tradición tan maravillosa, el baile de Snoopy es tan chistoso, es psicótico, es divertido, y los animadores estaban luchando unos con otros para tener esas escenas. Y lo que hicimos es que las dividimos y les dimos 2 personajes a cada animador para tener más gente trabajando en este baile, en estos movimientos de baile. Y por supuesto están los clásicos. Y les diré que tienen que quedarse y ver la película y desde el principio hasta los créditos, porque hay momentos muy buenos ahí. Y hay momentos clásicos de Charlie Brown. Ya no voy a decir nada más, pero son de mis favoritos y sí los recreamos. Realmente pudimos recrear tantos de mis favoritos que pude hacer el baile feliz de Snoopy desde el principio, en donde él se da cuenta de que no hay escuela y entonces Woodstock y él comienzan a bailar felizmente. Así que, por supuesto, tal vez hay más dentro de los cómics. Te diré, sin dudas, cuando comenzamos y dijimos que queríamos hacer los personajes que se parecieran como a los de los cómics, con estos dibujos que les mostré con Snoopy con 2 ojos a un lado de la cabeza, estábamos comprometidos con esa idea y ahora les diré que eso fue muy difícil. Y lo que yo amé de este proceso de hacer la película y que agradezco a mis productores, porque Blue Sky tiene un grupo que eran mis managers de producción y ellos veían los horarios, veían la agenda, veían el presupuesto y no entraban en pánico. Ellos confiaban que podíamos crear esto y que podíamos hacerlo bien.
Habría sido muy fácil con otros productores con los que ya he trabajado en el pasado, habría sido muy fácil decirnos, sabes que esto es demasiado complicado. Vamos a hacer que Snoopy se vea así, como este peluche aquí. Eso sería mucho más fácil y así la película se va a hacer más rápido. La gran lección para mí fue en esta película que estábamos comprometidos con algo, estábamos comprometidos con hacer que los personajes se vieran correctamente y no tomaríamos ningún atajo en el camino. Habría sido muy fácil tomar atajos, habría hecho a muchas personas muy felices porque la agenda se habría reducido, pero no lo hicimos. La gran lección para mí fue el honrar el trabajo de Charles Schulz, porque de aquí vino todo, el ver el legado, prolongar este legado y comprometernos con él y no rendirnos cuando se complica. Charlie Brown con su cometa, entonces ya saben, continuamos con nuestro trabajo. Esa fue nuestra gran lección. Me parece que el más grande obstáculo fue el tener la visión correcta de los personajes, bueno, el dibujo correcto de los personajes. Eso sucedió durante el primer año, el hacer que Charlie Brown, con su pequeño cabello, se viera bien en la pantalla. Ese fue uno de el reto más grande. Yo diría que cada película con la que he trabajado en mi vida, los más grandes retos es contar una buena historia. Y lo maravilloso de trabajar con Craig Schulz y Ryan Schulz en esto es que nosotros escribimos esta historia durante 3 años. Ellos tenían el script con el que habían trabajado durante 5 años antes de que yo empezara a trabajar con ellos. Y permanecían abiertos al hecho de que cuando haces una película, ese script, esa historia comienza a hablarte. Y puedes mejorarla y puedes continuar a trabajar con ella para mejorarla. Hasta el último minuto estábamos cambiando algunas líneas para hacer lo mejor que pudiéramos. Y esa es una de las cosas que realmente aprecio. Tu primera pregunta va directo al corazón de cualquier artista. Cuando trabajas en algo, te dices, bueno, ya está hecho, podría haber algo mejor. Cuando yo llegué al final de este proceso, cuando llegamos al final, realmente me sentía como que yo podría dejar mi pluma y mi lápiz. Estoy feliz con esta película que hicimos. Estoy muy orgulloso acerca de las contribuciones de los artistas. Lo hicieron mejor de lo que yo habría imaginado cada día, con todos los momentos que ellos agregaban animando a los personajes. Los niños que creaban, la música que se hizo, que Christoph Beck agregó. Yo estoy muy orgulloso de esta película que hemos hecho y he aprendido que en algún punto cualquier artista tiene que dejar su pluma y decir, ya está hecho. Y no mirar atrás. Así que ya no miro atrás y digo, ay, no hubiera cambiado esto o el otro. Yo estoy feliz con la película y ya quiero que el mundo la vea. En términos de más especiales o de otras películas, para mí me siento que ya he terminado con esta película. Estoy como, uff, ya estoy tan emocionado de compartir con la gente alrededor del mundo. Y creo que las audiencias, las reacciones de las audiencias con respecto a la película le dirán a todo el mundo, le dirán a Charles y a Craig Schulz y a la familia Schulz, quien finalmente decidirá si hay otra historia que contar. Y será divertido el ver cómo la audiencia va a reaccionar ante esta película. Y quiero tomarme unas vacaciones. Yo veía tantas tiras cómicas y generalmente cuando yo leía una tira cómica, por lo general en los años 60, cuando yo era muy joven, en los 70 también, decía, oh, yo recuerdo esto, cuando yo era un niño recuerdo haber leído esta tira cómica. Pero lo que es muy interesante es el ver cómo son estos personajes y particularmente el dibujarlos ha afectado a muchas personas en mi vida. Cuando yo era un niño yo quería dibujar a Charlie Brown o Snoopy. Me parece que es uno de los primeros personajes que yo trataba de dibujar y me parecía que yo era muy bueno en ese entonces. Y hoy recuerdo cuando comencé a trabajar en ese proyecto, me dieron una pluma que Charles Schulz usó y yo saqué mi tinta y traté de dibujar a Charlie Brown como él lo hacía. Fue tan difícil el hacerlo correctamente, el tenerlo perfecto como él lo hacía y me di cuenta de qué tan difícil era hacerlo. Y cuando trabajamos en la película, mi hija jugaba a ser Lucy en Charlie Brown y ella hizo todos estos dibujos de Charlie Brown y realmente recuerdo
estos dibujos que ya había hecho antes mientras trabajaba en la película. Y tenía un tío que era muy amigo de Milton Caniff, que era un artista que hizo Steve Canyon, y él escribió una carta a mi tío Charlie, y él le escribió Charlie Brown como una broma. Así que Charlie Brown ha pasado de generación a generación a través de mi familia. Así que sí, son muchas memorias para mí. El motor emocional principal para Charlie Brown sería la niña pelirroja. Eso estaba establecido en nuestra historia, dijimos. Esta va a ser la línea y el motor narrativo de la película. Así que cuando vemos la tira cómica y vemos, por ejemplo, el baile escolar, podemos usarlo para contar la historia. Usamos cosas que nos ayudarían a contar nuestra línea de la historia. Por supuesto, tuvimos que dejar otras cosas afuera. Por ejemplo, a mí me gustaba Snoopy cuando estaba en la luna, pero bueno, en esta película en particular queríamos ver a Snoopy volando como un piloto en un avión. Esto significaba que no podíamos hacer todo, no lo hicimos todo, pero creando esta película hubo algo que tenía que estar en la mesa cuando estábamos desarrollando esta historia con Craig y Brian. Una de las fantasías de Snoopy, teníamos a Snoopy Woodstock y teníamos a su hermano Olaf y el Beagle. Y en esta historia, en este pizarrón de la historia, lo pudimos juntar todo. Y esto es algo genial de ser un director. Tienes que tomar unas decisiones muy difíciles, pero cuando pudimos juntarlo todo, cuando teníamos tantos personajes, no podíamos pasar tanto tiempo con Snoopy y con Woodstock y decir que ellos eran los más importantes, ellos son geniales juntos. Así que fue una decisión muy difícil de cortar Olaf de estas escenas. Es realmente un reto, pero hace que la película sea más fuerte porque nos hace entender la relación de Snoopy y Woodstock y los Beagle Scouts. Así que eso fue un poco difícil de hacer. Cuando lo hice, los animadores, porque tengo algunos animadores que estaban a cargo de Olaf, durante los siguientes 6 meses, cada vez que habría una animación de Charlie Brown, ellos tratarían de poner a Olaf en la escena, en alguna parte. Ellos lo escondían en los arbustos, en la ventana, solo como Olaf. Y sí, te lo dejé en 3 momentos en la película. Hay uno en donde Snoopy, Fifi está tomando una foto de Snoopy y él está posando para la cámara. Y en un momento él se convierte en Olaf porque pone su dedo en su boca y se infla y se convierte en Olaf. Y hay otro momento, eso me pareció muy divertido, así que lo dejamos así.